Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a dar inicio con la siguiente charla a cargo de Cristian Rodríguez. El nombre de la charla es MCP Security y Agentic LLMs. La charla va a estar a cargo de Cristian Rodríguez. Cristian es un profesional con más de 15 años de experiencia en seguridad y pen testing, actualmente enfocado en la integración segura de aplicaciones LLM. Un aplauso para Cristian, por favor. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir. Como se mencionaba, hoy vamos a hablar sobre el tema de MCP Security. Primero vamos a definir lo que es MCP. MCP es lo que se conoce como el Model Context Protocol. En este contexto estamos hablando de modelos en el contexto de modelos de LLM, de modelos de lenguaje. Entonces el MCP, el protocolo o el Model Context Protocol, más bien, como su nombre lo dice, lo que busca es darle contexto a un modelo de lenguaje o a un LLM. Este protocolo es desarrollado por la empresa Anthropic, es básicamente un estándar de código abierto utilizado para conectar aplicaciones IA o LLMs a sistemas externos. Entonces, en general, lo que busca el protocolo MCP es darle la habilidad a las aplicaciones LLMs para ejecutar llamadas a APIs, ejecutar llamadas a RESTful Services, a SOAP Services. Entonces, en general, la función de MCP es la de, por así decirlo, darle manos y piernas a las aplicaciones IA o LLMs. Estas manos y piernas las podemos definir como la habilidad de interactuar con otros sistemas o la habilidad de ejecutar tareas o compartir datos. Y esto básicamente se define como la habilidad de invocar APIs. Esta habilidad de invocar APIs expande mucho las capacidades que tienen los LLMs, porque entonces les permite interactuar con otros sistemas, con sistemas externos, con sistemas que llevan ya años de estar establecidos, por ejemplo. Y esta es una forma de brindarle básicamente la capacidad de agencia, darle la capacidad de agencia a un LLM. ¿Por qué le da la capacidad de agencia? Porque le da la capacidad de ir y ejecutar tareas, ir y extraer información de un API, ir y ejecutar, imagínense por ejemplo un post request para ejecutar una tarea o un get request para traer datos de algún API. Además, otra función de MCP es que nos permite aumentar el prompt o aumentar la ventana con información en tiempo real. Como ya probablemente la mayoría sabemos, los LLMs son entrenados con una información base y los LLMs son muy buenos para seguir instrucciones basado en esa información en la que fue entrenado. Sin embargo, si queremos, por ejemplo, que el LLM darle instrucciones específicas de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestros datos, ahí el LLM no va a tener contexto de nuestros datos, de nuestra información. Ahí es donde el aumentar el prompt con información en tiempo real es donde nos ayuda, porque si tenemos información ya sea específica de nuestra empresa o información en tiempo real que no fue brindada al LLM durante la fase de entrenamiento, le podemos dar esa información, le podemos agregar esa información y esa información le va a dar el contexto necesario para realizar la tarea o para ejecutar una instrucción. De ahí el nombre de Model Context Protocol. Ahora, ¿qué nos brinda el protocolo? El protocolo nos brinda principalmente tres cosas. Nos brinda herramientas, recursos y prompts. Las herramientas básicamente es lo que estábamos mencionando sobre la habilidad de tomar acción, la habilidad de ejecutar APIs, básicamente la habilidad de realizar una llamada a un API. Los recursos es cualquier dato que se le pueda agregar al prompt, a la ventana de contexto del LLM en tiempo real, que era lo que estábamos mencionando anteriormente. Y también nos permite o nos brinda
los prompts, que son básicamente plantillas de interacción en forma de prompts. Entonces, si nosotros necesitamos algunos prompts predefinidos, esos los podemos definir en el MCP server y el MCP server nos lo va a proveer. Ahora, a grandes rasgos, estos son los diferentes casos de uso de un MCP server. Como podemos ver, a la izquierda tenemos el MCP client. El MCP client, piensen en un MCP client, por ejemplo, como en un HTTP client. Es un concepto similar, en el sentido de que la aplicación LLM hace uso de ese cliente. Entonces, los dos clientes, por así decirlo, el cliente LLM y el cliente MCP, se están ejecutando a la par y se integra el MCP client se integra con el LLM client para darle la habilidad de llamar a un MCP server, y un MCP server ejecuta las llamadas a los APIs. Entonces tenemos tres casos de uso diferentes. En el de más arriba tenemos una computadora donde dice Your Computer, abajo tenemos Internet. En la parte de más arriba, el MCP client se conecta a través del protocolo a un servidor, a un MCP server que está hosteado en la misma computadora. Entonces se conecta localmente a la misma computadora, y de la misma forma ese MCP server se conecta a recursos locales en la misma computadora. Entonces todo sucede en la misma computadora. El otro caso de uso es que el MCP client se conecta a un MCP server, y ese MCP server está local, pero realiza conexiones web APIs hacia un servicio remoto. Y el tercer caso de uso es básicamente que el MCP client se conecta a un MCP server que está remoto, que es el que vemos más abajo, y ese MCP server remoto se conecta a través de conexiones APIs a un servicio remoto C, en este caso. Entonces, el caso de uso va a depender de dónde esté hosteado el MCP server, por así decirlo. Entonces, puede estar hosteado en nuestra propia computadora o puede estar hosteado en Internet. Ahora vamos a hablar sobre seguridad en MCP. Lo dividí en dos secciones. Una son como los desafíos existentes, desafíos que ya de por sí tenemos que taclear, por así decirlo, y algunos desafíos específicos de MCP. En los desafíos existentes tenemos la integración con APIs. Entonces, como les mencionaba, lo que busca el MCP es poder hacer llamadas a APIs. Entonces, todo el proceso de integración de APIs se va a llevar de la misma forma en como lo hemos venido haciendo por años. Entonces, ese proceso de integración con APIs, todos los riesgos aplicables, por ejemplo, el WASP API Top 10, van a aplicar en este caso. También otro desafío existente son, por ejemplo, comunicaciones seguras, manejo de secretos, manejo de sesiones MCP. Entonces, todos esos son desafíos que ya de por sí existen en el software actual, por así decirlo, y que también existen en las implementaciones de este protocolo. Algunos desafíos específicos de MCP es, por ejemplo, las inyecciones de prompt indirectas, por ejemplo. Imagínenlo de esta forma: cuando un MCP server expone ciertas herramientas, esa herramienta va a tener una descripción. Esa descripción va a ser parte de la instrucción que se le da al MCP server. Si ese MCP server, esa instrucción va a ser parte de la instrucción que se le da al LLM. Si ese MCP server es malicioso, entonces la descripción de la herramienta puede ser maliciosa, y ahí es donde puede darse una inyección indirecta de prompt, y esto es lo que se conoce como un ataque de tool poisoning. Otro desafío que a mi parecer es muy importante es la agencia excesiva. Este aplica para todos los LLMs, todas las implementaciones, pero en general me parece muy significativo. Yo a veces tiendo a pensar como en los LLMs como si fueran cachorros, como si fueran puppies. Si usted deja que el puppy o el cachorro ande por ahí haciendo loco y no le pone límites, no le tiene una correa, pues es muy probable que vaya y haga un desastre. Pero si le aplicamos, si le ponemos correa, si lo educamos, si le ponemos límites, entonces ahí
es más probable, o más bien es menos probable de que exista un problema o que nazca un problema por esa agencia excesiva. Entonces, agencia excesiva es qué tanto puede hacer un LLM por sí mismo, ¿verdad? Y ahí es importante mencionar que, al menos a mi parecer, debe haber una intervención humana, al menos para las acciones que son muy sensibles, por así decirlo. Tal vez las acciones que no son tan sensibles pueden ser ejecutadas directamente por el LLM, pero si hay acciones más sensibles, esas quizás la mejor idea, el mejor approach sea incluir a un humano que tome la decisión de ejecutar o no ejecutar esa acción. Por otro lado, y relacionado con el tema, está el manejo de autenticación y autorización. Para mí es uno de los temas más importantes y los temas más importantes en la seguridad de este protocolo, y es en lo que vamos a hablar un poco. Vamos a hablar sobre OAuth. Quizás la mayoría de ustedes ya están relacionados con este framework de autorización. No es un framework de autenticación, sino de autorización, es decir, autorización referido a qué puede hacer o qué no puede hacer un cliente que tenga un token. Entonces, una de las decisiones que a mí me parece muy acertadas que tomaron la gente que estaba desarrollando este protocolo es la de adoptar el framework OAuth 2.1, y ya vamos a ver un poquito más adelante qué implicaciones tiene esto. Pero en general, una de las decisiones de diseño y de arquitectura que a mí me parecen bastante acertadas fue la de adoptar OAuth 2.1. Otra decisión acertada fue definir el MCP server como un resource server. Esto es muy importante porque, bueno, si alguno tiene experiencia con OAuth, sabemos que existen los clientes, los resource servers y los authorization servers. Entonces, definir un MCP server como un resource server, nada más vamos a utilizar ese MCP server para ir a traer recursos o a ejecutar herramientas o a traer prompts, que era lo que hablábamos al inicio. ¿Qué pasa con esto? Esto lo que hace es que delega lo que es la autenticación y la autorización al authorization server. Esto es importante porque si tuviéramos que en el MCP server nosotros tener que controlar autenticación y autorización, eso agregaría mucha complejidad, por así decirlo, agregaría mucha complejidad, y esa complejidad implica agregar riesgo. Entonces, ¿cuál fue la decisión que se tomó? Que tomó la gente que implementó este protocolo, o que definió este protocolo más bien, es la de definir a un MCP server como un resource server específicamente, y esto delega la autenticación. Por ejemplo, hablando de los authorization servers, cuando estamos tratando de utilizar un servicio en Internet y nos da la opción, por ejemplo, de loguearnos con Google o loguearnos con Facebook o con GitHub, ese proceso de loguearnos con un tercero, eso es OAuth. Ese es el proceso de autenticación y de autorización con OAuth. Entonces, esos servidores, servidores de Google, servidores de Facebook, servidores de GitHub, ya llevan años de estar funcionando, son seguros, han sido probados en batalla, por decirlo así. Entonces, esta decisión delega la autorización y la autenticación a esos servidores y remueve esa responsabilidad del MCP server, lo que a mi parecer es también una decisión muy acertada. La autenticación, en la parte de autenticación, aunque esto no lo especifica directamente el protocolo, para mí naturalmente se va a mover hacia una implementación de OpenID Connect. OpenID Connect es básicamente agregar una capa de autenticación sobre el protocolo OAuth, que es de autorización. Eso ya está integrado, por así decirlo, en un solo framework que se llama OpenID Connect. Entonces, aunque no se ha especificado directamente que eso es lo que hay que hacer, por así decirlo, para mí naturalmente ahí es hacia donde debemos ir o hacia donde va a ir. Ahora, si alguno aquí ha trabajado en una integración de OAuth anteriormente, va a saber que es bastante complejo, que no es tan sencillo, que aunque
exista un RFC de OAuth. Existen muchos RFCs que han salido alrededor del tiempo, a través del tiempo, han salido con mejores prácticas, han salido con incluso quitar algunas funcionalidades que han sido denominadas como inseguras, por así decirlo. Entonces, existen muchos diferentes RFCs que agregan al RFC original de OAuth. Entonces ahí es donde entra OAuth 2.1. El OAuth 2.1 básicamente consolida las mejores prácticas de OAuth 2.0. ¿Cuáles son estas prácticas? Por ejemplo, requiere que el Proof Key for Code Exchange sea obligatorio. Esta es una funcionalidad que básicamente lo que es un challenge. Es un challenge a la hora de registrar un cliente de OAuth con un servidor. A la hora de registrarlo, básicamente es un proceso de challenge. Antes no era obligatorio, ahora ya lo es. Además, también agrega el Protected Resource Metadata y el Authorization Server Metadata. Ambos son básicamente metadatos de los servidores. Entonces, el primero, Protected Resource Metadata, son metadatos del Resource Server. ¿Para qué sirven estos metadatos? Básicamente el cliente cuando inicia la interacción, y ahorita lo vamos a ver, el cliente cuando inicia la interacción con el servidor de recursos le va a solicitar esos metadatos. Y por ejemplo, uno de los campos que vienen en esos metadatos es cuál es el Authorization Server que debo usar para autorizarme para solicitar este recurso. Entonces, una vez que lo obtiene, inicia la comunicación con el Authorization Server y de la misma manera requiere los metadatos del Authorization Server. Esos metadatos, por ejemplo, son después utilizados para iniciar el proceso de Dynamic Client Registration. Este proceso, voy a tomar un momento aquí nada más. Aquí me parece muy importante, el proceso de Dynamic Client Registration. Generalmente este proceso se manejaba de forma manual, es decir, que el usuario debía registrar, el usuario debería registrar el cliente de forma manual. Sin embargo, esto ya se maneja de manera dinámica. Esto es importante porque le da más agencia, por así decirlo, a un LLM que está tratando de utilizar un LLM client, un MCP client y un MCP server. Entonces, el registro dinámico de clientes le agrega esa capacidad de registrarse automáticamente sin necesitar la intervención de un humano, por así decirlo. Tenemos también la comparación estricta de redirect URIs. Eso es para ciertas protecciones, como para request forgery, por ejemplo, server-side request forgery, nos agrega esa protección. También algunos, como les mencionaba, algunas cualidades o algunas capacidades fueron removidas, como por ejemplo el implicit grant y el resource owner password credentials. Ambos durante el tiempo se ha visto que son inseguras, entonces fueron removidas del 2.1. Y también los better tokens básicamente ya no viajan en el URL. Anteriormente viajaban en el URL, pero ya se ha removido esta práctica. Entonces, en general lo que quiero decirles es que esto es lo que hace OAuth 2.1. OAuth 2.1 básicamente consolida las mejores prácticas que hemos tenido, que hemos desarrollado durante la utilización de OAuth 2.0 y además remueve algunas de las cosas que ya se han decidido de que son inseguras. Por acá tenemos un pequeño demo de cómo va a funcionar. Un momento. En la esquina superior derecha tenemos el Resource Server. Básicamente vamos a iniciar un Resource Server, que es básicamente un MCP Server. En la esquina inferior derecha vamos a tener el Authentication Server o el Authorization Server más bien. Y en la parte de la izquierda vamos a tener el cliente, que el cliente va a realizar ciertas interacciones tanto con el servidor de recursos como con el servidor de autorización. Vamos a iniciarlo primero.
Ok. Ahí primero ya están corriendo los dos servidores, el MCP Server y el Authorization Server. Ahora vamos a conectarnos con el cliente. Como pueden ver, el cliente realiza ciertas interacciones. Ahorita vamos a ver cuál es el paso a paso del flujo, por así decirlo, y le pide al cliente, perdón, le pide al usuario que se autentique. Este es un proceso normal en OAuth, como les mencionaba. Es, por ejemplo, cuando tratamos de autenticarnos con Google a un servicio, a otro servicio, a un servicio de un tercero. Él nos va a pedir, ok, la autenticación y después la autorización. En este caso es una autenticación sencilla de usuario y contraseña. Sin embargo, también sería importante mencionar aquí, agregar una autenticación un poco más fuerte, por ejemplo, con un MFA, con un Multifactor Authentication, para agregar esa capa extra de seguridad. Por el momento lo que queremos es nada más demostrar la funcionalidad. Vamos a loguearnos. Y como podrán ver aquí abajo, ya estamos conectados al MCP Server. Y el MCP Server nos da ciertos comandos, nos da el comando de listar las herramientas o los tools que están disponibles, llamar una herramienta o quitar. Vamos a listar. Y por acá tenemos la herramienta que está disponible, que es GetTime. Esta herramienta lo que busca es ejemplificar por qué o la razón de utilizar un MCP Server, que es, por ejemplo, cuando un LLM no tiene esta información, en tiempo real, por ejemplo, de qué hora es en este momento. Entonces estamos ejemplificando cómo usaríamos esto para incluir información en tiempo real, por así decirlo. Vamos a llamar a la herramienta, call, GetTime. Call. Ahí está. Entonces ahí básicamente lo que él hace es ir al servidor y traer la hora que es, por así decirlo. Entonces, a grandes rasgos, eso es como funciona. Ya vamos a ver el paso a paso para describirlo un poco más visual. Ahí lo estamos viendo en la consola, entonces cuesta entender un poco más qué es lo que está sucediendo detrás. Pero básicamente esto es lo que está sucediendo a grandes rasgos. En el paso 1, por acá abajo tenemos el LLM Client, que el LLM Client y el MCP Client están en una misma aplicación, ellos interactúan entre ellos. Como les mencionaban, piensen en un MCP Client como si fuera un HTTP Client, que es para hacer requests. Entonces el MCP Client, de la misma forma, similar a un HTTP Client, se va a conectar a un Resource Server. ¿Qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es un Get Protected Resource Metadata, que era lo que estábamos hablando anteriormente. El MCP Client le pide ciertos metadatos al Resource Server primero para iniciar la conversación, por así decirlo, y después para saber cuál Authorization Server debo usar para autenticarme y autorizarme para poder utilizar los recursos que están disponibles, por ejemplo el GetTime, la herramienta, en ese MCP Server. El segundo paso está abajo, que es donde el MCP Client o la aplicación LLM obtiene la información primero obtiene la información del Resource Server y ahí dice básicamente el URL de cuál Authorization Server debo utilizar. Y después hace lo mismo, hace Get Authorization Server Metadata. Con ese URL va al servidor de autorización y le dice, deme los detalles de este servidor de autorización para ver cómo debo autenticarme contra este servidor de autenticación. Dentro de esos datos están los datos de Dynamic Client Registration,
Entonces el cliente inicia el proceso de registro dinámico del cliente, lo registra. Después inicia con el proceso de autorización. Este proceso de autorización va a ser similar al que vimos anteriormente, donde se le muestra un usuario y una contraseña, que es el que tenemos por aquí un poquito más abajo, que es el paso 5 del LLM hacia el login form. Una vez que el usuario se autentica y se autoriza, da su consentimiento contra el servidor le retorna un authorization code en el punto 6, le retorna un authorization code hacia el cliente. Después de eso, el cliente toma ese authorization code y en el proceso, en el flujo de OAuth, intercambia ese authorization code por un bearer token. Y el bearer token es básicamente un token que define lo que puede o no hacer un cliente. Entonces, cada cliente que tenga un bearer token básicamente define qué puede y qué no puede hacer ese cliente con ese token específico. Esta parte es importante y aquí se utiliza lo que se llaman claims, que es básicamente qué puedo y qué no puedo hacer. Más bien qué puedo hacer, todo lo que no puedo hacer pues no está en esa lista, por así decirlo. Esa es una forma, por ejemplo, de controlar la agencia excesiva. Entonces esa es una parte muy importante, a mi parecer, de la aplicación del proceso de autorización. Después de eso, vamos al punto 8, que es del cliente hacia el resource server. El resource server inicia el proceso de inicialización, valga la redundancia, y comparte ese bearer token con el MCP server. El MCP server en el punto 9, en la flecha de la derecha, hace un proceso que se llama introspección. Ese proceso de introspección es básicamente que el resource server le pregunta, hay varias formas de hacerlo, pero el proceso de introspección, en este caso específicamente, que es el que estamos utilizando, es que el resource server le pregunta al authorization server, tengo este bearer token, ¿es válido? ¿Sí o no? Y además, ¿qué puede o qué no puede hacer el cliente que tenga este bearer token? Entonces, ese proceso de introspección, en el punto 10, una vez que finaliza el proceso de introspección y el authorization server le dice sí, este es válido y sí puede utilizarlo para obtener recursos de este resource server. El resource server en el punto 10 retorna la respuesta de inicialización, por así decirlo, y de ahí en adelante, en el punto 11, se da la interacción entre el resource server y un API. Entonces, aunque no vamos a entrar en esa interacción, esa es la parte donde el LLM client y el MCP client pueden ejecutar las acciones, las llamadas a los APIs, que es lo que tenemos más a la derecha. Pero para ejecutar esas llamadas a los APIs tuvo que primero pasar por ese proceso de autorización y además cada vez que haga una llamada debe revisar el token y ver, ok, este cliente me está presentando este token, ¿cuáles son los recursos que puede accesar con este token? Y en ese proceso es donde aplica las reglas de autorización básicamente. A grandes rasgos, este es el proceso que se da en 2.1. En conclusión, el MCP protocol, como lo mencionaba al inicio, básicamente lo que busca es darle contexto a un LLM para que entonces podamos darle información de nosotros hacia el LLM. Por supuesto hay que tomar en cuenta los cuidados y los controles que hay que aplicar de la información que vayamos o no a compartir con un LLM, eso sin duda hay que tomarlo en cuenta, pero la función principal del MCP es brindar ese contexto extra al LLM client para que el LLM client pueda tomar una acción o pueda responder a una instrucción con datos en tiempo real, por así decirlo, o con datos que son específicos de mi caso de uso. MCP incluye desafíos tanto nuevos como antiguos, como lo veíamos al inicio. Son desafíos que
Ya hemos venido trabajando desde hace años. Cualquier persona que esté trabajando en tecnologías de información, como la integración de APIs y nuevos como los riesgos definidos en el OWASP LLM Top 10, como el que hablábamos anteriormente, de prompt injection y de agencia excesiva. Para mí, uno de los mayores desafíos va a ser el proceso de autorización, y por eso me concentré en ese proceso. OAuth 2.1 soluciona muchos de estos desafíos, sí. Sin embargo, su implementación es bastante compleja. Si ya anteriormente la implementación de OAuth 2.0, cualquier persona que lo haya intentado va a saber que no es tan sencillo. Si ya esa implementación era compleja, OAuth 2.1 es aún más complejo. Entonces, en general, esa es la presentación. Más que todo es un enfoque hacia el proceso de autorización, de autenticación y de autorización. En general eso sería. Muchas gracias. Cualquier pregunta.